¿qué es mente? Entonces el diccionario en español, usted vaya, acude a él, y si lo tienen por allí, revisan y dicen, no es lo que yo creo, lo que a mí me parece, lo que me supone, lo que me cuadra a mí. No, voy al diccionario, porque si no utilizo otra palabra. Busco la de mente, y mente, ¿qué dice mente? ¿Qué es mente? Conciencia. La mente, según el diccionario, porque eso es lo que dice, si no busco otra palabra, mente es la capacidad intelectual que tiene el hombre para comprenderse a sí mismo y el entorno que lo rodea. Entonces, si eso es así, es la capacidad, ¿qué? Intelectual. Pero la capacidad intelectual no es la superior. Claro. Hay otra superior. Entonces vamos a ir pasando a la segunda parte de esa frase célebre, de ese principio hermético. Todo es mente. Todo va a ser basado en su capacidad en función del conocimiento que usted tiene, y el que él tiene, el que yo tengo, y cada uno de los oyentes tienen. Una misma referencia la puede interpretar distinto de acuerdo a la información que maneja su intelecto. Y cuando eso lo extiende y lo asocia y lo mezcla y dice, el universo es mental, entonces yo le pregunto, ¿qué es universo? Todo. ¿Qué es todo? No, que universo es una acepción romántica, pero eso no es lo que dice el diccionario. Y suena bonito y está bien, pero eso no es lo que dice el diccionario. Entonces yo busco el diccionario y me dice, para poder entenderlo, ¿verdad? Sí. Dice, el universo dice, todo cuerpo que tiene forma y medida y el conjunto de leyes que la rigen. Entonces, ¿qué es universo? Todo cuerpo que tiene forma y medida y el conjunto de leyes que la rigen. Entonces, por extensión, con el tiempo se fue metiendo que el universo es todo. Pero en una época el universo era lo que usted tenía capacidad de comprender, que veía la luna, las estrellas, pero había otras manifestaciones en la creación, que no se llamaba universo en ese momento. El hombre no conocía ni sus formas, ni sus medidas, ni las leyes que los rigen, y sigue siendo la creación. No es universo de acuerdo al concepto, ¿verdad? Entonces la mente, la capacidad que tú tienes para interpretar todo cuanto pasa por ti. Porque cuando pasa por el cerebro, antesito no se llama. Para utilizar cómo es que pasa ese conjunto de neuronas que pasa por el cerebro, antesito ni siquiera se llama mente. Aunque aquí, para nuestra referencia en nuestro mundo de manifestación, nuestro cuerpo y nuestro sentido lo llamamos mente. Universalmente, sexualmente, gastronómicamente, musicalmente, científicamente. Bien. Pero más arriba, maestro, ¿qué tienen todos los arquetipos que señalan la clave para hacer? El Kybalión arriba no dice mente. El gran arcano arriba no dice mente. ¿Arriba qué? Arriba del gran arcano no dice mente. Ni arriba del árbol de la vida dice mente. Cuando tú trasciendes la mente, cuidado, pasa eso que usted menciona sabiamente, que el Buda me expresó, que es la vacuidad.